El show de la oposición. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan ustedes de las reacciones que observamos, que escuchamos ayer y hoy por parte de los integrantes, particularmente de la oposición? Hablo de cuatro que fueron los más llamativos: Lili Telles, Kenia López Rabadán, Germán Martínez y por supuesto Emilio Álvarez y Casa, al referirse directamente a esta tragedia que cobró la vida de 39 personas en una instalación del Instituto Nacional de Migración. Y es que, caray, han hecho de la estridencia una de sus principales armas para querer vender una preocupación, para querer colgarse de una demanda. Hablamos de un script perfectamente estructurado, que está lejos, en definitiva, de buscar un bienestar general, de buscar una solución a esta problemática migrante que se viene arrastrando desde hace ya varios gobiernos y que efectivamente durante el actual se cometió el enorme error de ceder a las indicaciones, a los ordenamientos por parte de Donald Trump. Si repasamos la trayectoria de cada uno de estos cuatro personajes, nos topamos con que hay una palabra clave: incongruencia. Por ejemplo, comencemos con Kenia López Rabadán. Kenia López no era así de claro, y se lo puedo garantizar. No era una persona estridente, gritona, agresiva, una persona que llamaba la atención con los movimientos de las manos, con los mamotretos. No, era una política que tenía sus ideas, que tenía sus conceptos y que debatía fuerte, pero no caía en este personaje que le fue creado por los Ocean, por este grupo de juniors que manejan al partido Acción Nacional, que lejos de encontrar una solución o un debate interesante sobre algún punto medular de nuestro país, pues todo termina en gritos y sombrerazos con la senadora Kenia López Rabadán, que en algún momento fue ubicada como una de las cartas interesantes del PAN rumbo a próximos comicios, pero que, insisto, la convirtieron en este personaje totalmente caricaturesco, ni siquiera un personaje tipo Fernández Noroña, ¿no? Que es un personaje rudo, bravo, un personaje duro en el debate. No, aquí es un personaje bufonesco, en pocas palabras. Esto de ponerse a llorar y demás me parece que cruza cualquier línea de respeto, particularmente a las víctimas. El segundo punto, Lili Telles. A ver, Lili Telles llega al Poder Legislativo de la mano de Morena, apoyada por el presidente López Obrador, pero particularmente por la fortaleza de Ricardo Salinas Pliego y su cercanía precisamente con Morena. Por eso llega Lili Telles. Cuando Lili Telles se da cuenta que no le van a dar más peso del que se merece, cuando se da cuenta que no es una de las cartas para buscar posteriormente el gobierno de Sonora, entonces se da cuenta que ideológicamente no es integrante de Morena y por lo tanto brinca al partido que considera más ad hoc a sus intereses. Cuando desde el principio, pues todo mundo sabía que era más panista que el Papa, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una mujer que siempre se ha manifestado en contra del aborto, por ejemplo, en contra de grupos vulnerables, que siempre ha trabajado para beneficio de una élite. Y ojo, en el caso de Lili Telles, cuando ella habla, por ejemplo, de violencia, caray, pues ella fue de las que justificó la guerra contra el narco de Felipe Calderón Hinojosa. Si fue de las que dentro de una agenda golpista fingió un atentado en su contra, si fue de las que le aplaudió el fraude a Enrique Peña Nieto y posteriormente lo reconocía como un gran presidente de nuestro país. Entonces, ¿de qué habla Lili Telles cuando fue parte precisamente de toda esa campaña mediática por parte de los conductores hegemónicos en esa época, que acallaron lo que estaba pasando en México, tanto en el gobierno de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto? Pasemos a Germán Martínez. Germán Martínez, que fue nada más ni nada menos que el encargado de investigar la corrupción durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que, como otros, pues nunca se enteró de lo que hacía Genaro García Luna. Nunca supo todo lo que pasaba alrededor. Nunca investigó. Y ojo, aun cuando él sabía, porque Francisco Ramírez Acuña, quien fue el primer secretario de Gobernación de Calderón y que por eso lo echaron,
le advirtió a este que García Luna estaba con los narcos, Germán Martínez se plegó a las indicaciones del presidente de la República en ese momento y aceptó la permanencia de un corrupto como Genaro García Luna porque es igual de corrupto que él. Así de sencillo. Incluso Germán Martínez tachaba a López Obrador de delincuente electoral. Así de fácil, pero de repente, para 2018 se da cuenta que el viento sopla hacia Morena y ya se le olvidó que López Obrador era un delincuente electoral y entonces suma también al carro de Morena. Y ya en el Poder Legislativo, pues dice, me resulta más redituable, ¿no?, brincar de este lado. Emilio Álvarez y Casa, quien fuera titular de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien era ombudsman en la Ciudad de México, un personaje que es cierto, en muchas ocasiones ha denunciado la problemática migrante, pero que cuando se transforma en lo que lo vimos al hablar, al expresarse, pues nos da cuenta que forma parte de este guión, de crear una especie de teletón producido por Luis de Llano, ¿no? En donde, lejos de verdad de buscar soluciones, de buscar un debate a fondo sobre lo que está ocurriendo, pues se queda en eso, en show. Porque mi gran pregunta es, ¿qué aportes legislativos han hecho cualquiera de estos 4 personajes? ¿Los han trabajado, los han impulsado, los han aprobado para el beneficio de las mayorías? Díganme uno nada más y se las compro. Como siempre un gusto, como siempre un placer.